Muy bien. Hemos estado viendo lo que es el tema de la gracia de Dios. Hace unos 15, 20 días comenzamos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos que el tema de la gracia ha sido prácticamente el mismo. La semana pasada vimos lo que fue el Dios de la gracia en el Nuevo Testamento. Lo vimos, creo, en dos partes. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? Algo de lo que recuerden de la semana pasada solamente para continuar con nuestra clase. Un breve repaso. ¿Qué vimos la semana pasada? Como la gracia fue, bueno, para empezar, que la gracia es un regalo no merecido, que la misericordia de Dios, lo que nos ha dado, ha sido como un acto de amor del Señor, que el hecho de que Dios haya entregado a su posesión más preciada, a su Hijo hacia nosotros, es un acto de gracia, no es un acto emocional, no es un acto de sentimentalismo, es un acto de amor. Recordamos un poquito lo que ya habíamos visto en el estudio de lo que es el amor, lo que es Dios, y eso sería. Y cómo es de que el simple hecho de que Dios haya presentado ese regalo no merecido, pues muestra su compromiso con nosotros como su creación. Exactamente. Muy bien, muy buen resumen. ¿Alguien más que quiera que recuerde algo de la semana pasada? No le escuché. Son cosas que no merecemos. Cosas que no merecemos. Exactamente. Lo recibimos por la gracia de Dios. Hermana, iba con... Que por su gracia hemos recibido abundancia sin merecerlo, y que por su gracia nos dio la seguridad de la vida eterna. Así es, sí. Y simplemente podemos resumir que el concepto de la gracia es un regalo que Dios nos da, que absolutamente no lo merecemos. Desde el Antiguo Testamento, Abraham se merecía haber sido elegido. No, el pueblo de Israel se merecía todo lo que Dios hizo para, bueno, referente a las promesas, ¿verdad? Que Dios le dio a Israel. No, ¿se merece el futuro glorioso que va a tener el pueblo de Israel? ¿Se lo merece? No. ¿Sí? ¿Nosotros nos merecemos ir al cielo? No. ¿Nos merecemos la salvación de la vida eterna? No. ¿Nos merecemos que el Espíritu Santo ahora como hijos de Dios habite en nosotros? No. No nos merecemos absolutamente nada. Y eso es algo que debemos de entender muy bien, porque si nosotros empezamos a que, ay, es que yo soy tan bueno, soy tan santo, es que me porto tan bien, es que soy el elegido, el de los preferidos del Señor, casi soy de los 144,000 elegidos, ¿no? Como los testigos de Jehová, soy de esto, soy del otro, ya perdimos, no hemos entendido la gracia de Dios, no hemos entendido el amor de Dios, la misericordia, y pensamos que es por nuestros méritos, por nuestra linda carita. Entonces, pues la salvación prácticamente estaría muy alejada de nosotros. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien, pues ahora sí, vamos adelante. Yo, a lo mejor lo vieron la semana pasada, pero hallar gracia delante de Dios no siempre, bueno, es como una duda, no siempre significa que Dios vio algo bueno en esa persona, ¿correcto? O sea, porque por ejemplo, Noé halló gracia delante de Dios, ¿no? Abraham halló gracia delante de Dios, pero no necesariamente es porque, como dice usted, sean personas buenas o correctas o santas, sino simplemente todo se reduce a la gracia y al amor de Dios. ¿Es correcto en ese contexto? Así es, así es. Lamentablemente, y algunas clases pasadas hemos visto cómo a veces nos ponemos a defender a personas eh, que no las puedes defender, ¿sí? O sea, lamentablemente, ¿a qué me refiero? A veces defendemos, por ejemplo, el tema de Salomón. Podemos defender a un Salomón y todo, pero ¿cómo terminó Salomón? ¿Dios ya sabía cómo iba a terminar Salomón? Sí. Lamentablemente sí, pero con base a que Dios, el Dios de la gracia, mostró su gracia, su misericordia, lo que él se propuso en cuanto a lo que pactó con David, pues eligió precisamente a quién?
a Salomón. ¿Sí me explico? Porque de hecho, pues el hermanito mayor de Salomón, pues fue consecuencia de qué? De un pecado de su padre, ¿no? Inclusive hasta David, podríamos decir que David se merecía el reino, David se merecía, no, o sea, podemos pensar que a lo mejor hasta hizo un poquito más cosas más malas que el mismo Saúl, y a Saúl lo eliminó y a David no, pero por ciertas circunstancias, pero aún así Dios mostró su gracia, ¿no? Inclusive un día también vimos, hace tiempo, hablamos del tema de María, ¿no? Y hubo una persona que defendió a María, porque lamentablemente, así como la salvación, a veces romantizamos nuevamente a María, a las mujeres de la Biblia, a los profetas de la Biblia, a los hombres, y siempre decimos, es que él pudo haber sido bueno, él pudo, pues la Biblia no lo muestra. Y nosotros simplemente añadimos cosas que la Biblia no dice. Entonces, lamentablemente, en muchas enseñanzas se quedan más esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ese tema, ese día, cuando hablamos acerca de María, la persona nos decía, no, pues es que dice la Biblia que Dios vio en ella virtudes y que era esto y que era lo otro y todo. Yo nada más hice la pregunta, ¿me puede dar la cita bíblica donde dice la Biblia que Dios vio en María todas esas virtudes que usted menciona? Jamás me las dio. ¿Por qué? Porque se romantiza otra vez a los personajes, ¿sí? Y aún así María, igual, si yo le pregunto, ¿qué vio Dios en María? Igual me van a decir un montón de cosas, pero que estén en la Biblia, no. Y también halló gracia. Inclusive le dice el ángel, dice, bienaventurada eres porque Dios, etcétera. Pero, y hallaste gracia. ¿Te lo merecías, María? ¿Qué hiciste, María, para que Dios viera en ti y que Dios pudiese hacerse carne en ti? Nada, nada más que sí, que era una doncella, por decirlo. Eso sí. Y hasta como que se ha romantizado la expresión haya gracia delante de Dios, ¿no? Como si tú pudieras alcanzar ese estado de voy a obtener el favor de Dios, pero cambia la palabra favor por gracia. No sé si me explico. Cuando la misma expresión de hallaste gracia delante de Dios no es como que una medallita que tú te colgaste, sino es algo que Dios te regaló, no por lo que fuiste, por lo que serás o por lo que eres, sino simple hecho porque Dios te la quiso dar a ti. Así es, así es. Sí, no sé si quedó clara. Oiga, pastor, otra cosa. Entonces, no hay ninguna diferencia entre a una persona que conoce a Dios y los que no lo conocen, porque Dios puede tener darle su misma gracia a alguien que no lo conoce, que está perdido. Pues es que Dios ha dado la gracia a todo el mundo. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado para que todo aquel que, o sea, la gracia es para todos. El regalo ahí está. El detalle es de que si una persona le cree a Dios o no le cree a Dios. Esa es la gran diferencia. Si le crees a Dios, pues primeramente crees que Dios existe, crees que Él ha enviado a su Hijo como medio de salvación, crees que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti es para perdón de pecados y crees que en algún día, así como Cristo fue levantado de los muertos, un día, o sea, todo es creer. Pero si una persona, igual, recordemos cuando Jesús dice, y el Espíritu Santo vendrá, dice, y les dará testimonio los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no han creído en mí. ¿Sí? Entonces, ese es parte del pecado que jamás Dios, aunque Dios dé la gracia, pero el pecado que jamás Dios va a perdonar es no creer en Jesucristo. Y si no crees en Jesucristo, pues ya te molaste, exactamente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? ¿No? Bien, pues vamos al punto 5, si ya más o menos recordamos, ahí en la página 84. En el punto 5, ahí me voy a detener algunos puntos, de hecho no vamos a ver muchas citas hoy, pero son un poquito extensos. Dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? La gracia nos fortalece. Otra vez, la gracia nos fortalece.
¿Qué dice el párrafo siguiente? La gracia de Dios es una fuente inagotable de fortaleza para los creyentes en momentos de debilidad. Su gracia nos sostiene y su poder se manifiesta en nosotros, permitiéndonos enfrentar desafíos con valentía y confianza. Al reconocer nuestras limitaciones y depender de su gracia, experimentamos una fortaleza que va más allá de nuestras capacidades humanas. ¿Sí quedó entendido? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero vamos a verlo con el texto. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. De hecho, la semana pasada mencioné que el día de hoy íbamos a ver este texto, pero ahora sí lo vamos a ver más a detalle y con su contexto, como debe de ser siempre. ¿Sí? Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12. ¿Quién escribió esta epístola? Pablo, muy bien. ¿A quién? A una iglesia llamada Corintios. ¿Era gentil, judía? ¿Cómo era? Gentil. Bien, en su mayoría. Bien. Segunda a los Corintios capítulo 12, vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: mi jactancia no serviría, y ahí empezamos mal. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Cuál fue la primera palabra que leímos? Mi jactancia. Entonces desde ahí ya empezamos a ver un poquito del contexto de lo que se va a referir a continuación Pablo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Mi jactancia no serviría de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Así que ahora sí que, hermanos, perdón lo que voy a decir. Si alguien me pregunta, entonces, hermano, ¿Pablo fue al cielo o no fue al cielo? Si Pablo no lo supo, y el mismo Pablo está diciendo que solamente Dios lo sabe, yo les voy a responder. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos que en la actualidad andan hablando y andan dando respuesta sobre este texto. Sí, no, que Pablo sí subió. No, que Pablo, ni Pablo lo supo. Entonces, si ni Pablo lo supo, no es algo en lo cual nosotros no nos vamos a meter. ¿Sí? Lo dejamos, como dice la Biblia, ni aumentarle más, ni añadirle palabras a la Biblia que no dice la Biblia. ¿Sí vamos bien? Ok. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse, con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse. ¿Por qué? Porque de cierta forma Pablo se le estaba subiendo un poquito pues el orgullo, decir, ay, a mí Dios me ha revelado, Dios me dio un discipulado directamente ahí en Arabia, Dios esto, Dios lo otro. ¿Tenía de qué jactarse Pablo? Sí. ¿Los apóstoles? También. ¿Sí? Por eso quise que leyéramos el contexto para que viéramos cómo iba desarrollando Pablo su pensamiento y entendiéramos cuando lleguemos ahorita a este texto principal, que viéramos por qué lo dice Pablo. Dice, de esta experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Y versículo 7, aun cuando he recibido de Dios
revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. ¿Sí? Entonces, prácticamente en la personalidad de Pablo, que era lo que estábamos viendo, que como ser humano eh, ya se le estaba moviendo el piso, ¿verdad? Ya se estaba elevando un poquito y Pablo ya se empezaba a sentir un poquito hasta más que los demás. ¿Sí? Y él mismo dice, y si yo digo, y es cierto, o sea, Dios casi, casi, como algunos dirán, soy el favorito del Señor, soy el de los favoritos de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente Pablo dice otra vez en el versículo 7, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Sí? Ahora aquí quiero aclarar, no vamos a hablar de lo que es la guerra espiritual, porque aquí no está el tema de la guerra espiritual, y la guerra espiritual no existe bíblicamente. Hay muchos grupos que lo han exaltado, pero no existe tal lo que es la guerra espiritual. Vamos a ver el contexto de este texto y con otros textos de la Biblia. Fíjense otra vez, versículo 7, por eso es importante leer el contexto. Así que para impedir que me volviera orgulloso, está hablando acerca del carácter de Pablo, dice, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Prácticamente esta situación de la cual Pablo estaba sufriendo, ¿sí? Hay algunas personas que dicen que no, es que pudo haber sido su ceguera, ¿no? Porque inclusive en una de las epístolas, y yo con grandes letras les escribo, entonces casi no veía, entonces, pero hubiera sido muy difícil que Pablo se pudiese mover de la forma en cómo se ha movido. Entonces, no podríamos pensar que era su vista, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que Pablo tal vez estaba batallando con un pecado y que por eso ese era el mensajero de Satanás y que no sé qué. Tampoco puede ser posible porque prácticamente Pablo, si nosotros recordamos muchas de las citas que hemos hablado acerca de vivir en santidad, que vivir en ser transformados de nuestra mente, dejar que Dios nos guíe, pues lo vemos en quién, en Pablo, ¿sí? Entonces Pablo no pudo haber estado batallando con un pecado, pero algo de lo cual sí, como dice aquí, ¿qué es lo que viene hablando? Pues lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo. Ahora recordemos lo que dice la epístola a Jacobo o bueno Santiago, que Dios no tienta a nadie. ¿Sí? Y recordamos que la tentación va ligada a qué? Hacia el pecado, ¿sí? Pero las pruebas son ¿para qué? Para crecer, ¿sí? Entonces, Pablo aquí no está diciendo que está cayendo en pecado, sino que su forma de ser como persona, ¿sí? Pudiera llevarlo a llevar a cierto orgullo, parte de su ser, parte de su ministerio. Sí, estoy siendo claro, ¿sí? Pero no es para que cayera en pecado. Ahora vamos a ver lo que es, por eso fíjense cómo puse ahí en la hojita, normalmente las citas bíblicas las pongo entre paréntesis y las citas que vamos a ver, pues las puse dentro de ese paréntesis, otro paréntesis y con comillas, porque es para que nosotros podamos entender los siguientes versículos. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Yo creo que ya es un pasaje muy conocido por ustedes, pero es importante repasarlo. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente, Job capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. Y nosotros recordamos qué fue lo que dijo Pablo.
un mensajero de ¿quién? De Satanás. Bueno, aquí vemos a este Satanás presentándose ante la presencia de Dios o el acusador. Versículo 7. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Versículo 12. Muy bien, pues puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que Satanás puede llegar a la vida de una persona y hacerle daño nada más así porque sí? No, no. Dios ama y protege a todos, absolutamente a todos los que son suyos. Y eso ténganlo por seguro, ¿sí? Pero alguien va a decir, ah, sí, pero entonces, ¿por qué cuando me subí en el micro, me asaltaron? ¿Sí? Ah, y entonces, ¿por qué cuando fui por allá, unos jóvenes, me golpearon? ¿Sí? Muchos preguntarán así, ¿no que Dios me iba a proteger? Bueno, sí, pero no has entendido que realmente ¿de quién está protegiendo Dios a los suyos? De Satanás. De Satanás. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que hizo Satanás con la vida de Jonás y nosotros, de Job, perdón? Y ya sabemos, le quitó a sus hijos, le quitó sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y Job dijo, ay, Dios ya no me protege. Dios no, simplemente no dijo absolutamente nada en contra de Dios. Pero si nosotros si ya leímos el libro de Job, ¿cuál fue el resultado en la vida de Job? ¿Qué pasó con su fe? ¿Fue qué? Fortalecida. Y dice, antes te conocía de oídas, pero hoy te conozco así como eres. Entonces, si a mí me asaltan acá o me llegan a hacer un daño acá, ¿Dios lo pudo haber permitido? Sí, sí. ¿Con el propósito de qué será? ¿Para que yo caiga en pecado? No. ¿Para qué? Para que mi fe ¿qué? Sea fortalecida. ¿Sí? Entonces, entendamos eso, de quien Dios nos protege día con día y en cada momento, ¿es de quién? De esa ente espiritual. Y él anda como que dice en el Nuevo Testamento, como león rugiente buscando a quién? Devorar. ¿Sí? Entonces, aquí también lo que podemos ver es de que Satanás ya le tenía ganas a Job, ¿verdad? Pero no le pudo hacer nada, porque tú lo proteges. Mira todo, no le puedo hacer nada. Entonces, pregunto, aquellas iglesias en donde se enseña la guerra espiritual, si lo vemos a la luz de este texto, ¿dónde habría una guerra espiritual? Nosotros tendríamos que estar batallando con quién. Si simplemente Dios tiene siempre sujetado a Satanás y si Dios le permite que Satanás nos haga, va a ser ¿para qué? Para crecer nuestra fe. No para que nosotros nos andemos ahí peleando con los diablos y que no sé qué. ¿Por qué? Porque Dios los tiene en completo control. Por eso no puede existir eso de la pseudoguerra espiritual. Sí, soy claro. Sí me explico. Y ahorita vamos a ver otro texto para ampliar un poco más. ¿Sí? Pero es importante que nosotros entendamos. En el caso de Job, el hecho de que Satanás llegara con Job
era para que, y Dios sabía lo que iba a pasar con Job, ¿no? ¿Sí? Lo soltó para que le hiciese daño a Job y al final vemos cómo Job, su fortaleza y su relación con Dios mejoró, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí quedó claro? Vemos otro texto. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos del 28 al 34. ¿Ya estamos ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿no? Bien, dice, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Qué interesante que el hombre más santo, el Hijo de Dios, el Mesías, continúa su enseñanza o lo que le dice a sus discípulos, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Y normalmente, cuando hablamos acerca de la vida de Jesús, en cuanto a sus tentaciones, en cuanto a las cosas, siempre nos encasillamos solamente con tres, ¿no? No es que vino Satanás y le tentó a Jesús en el desierto. Y pensamos que fue las únicas veces en las cuales Satanás tentó a Jesús. Y no, ¿sí? Todo a lo largo de su vida, Satanás estuvo tentando a Jesús y Jesús nunca pecó. ¿Sí? Y durante el ministerio de Jesucristo, pues también estuvieron sus discípulos y por eso les dice, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Versículo 29 dice, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Imagínense la escena. Jesucristo les está hablando a sus discípulos y les está diciendo que los va a poner sobre tronos, que estarán reinando con él, que estarán juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se iban a sentir ellos? Pero los super apóstoles, ¿verdad? Los super, ¿no? Que Tron, que Thor, que Iron Man, que lo que sea, o sea, super apóstol, ¿no? ¿Por qué? Porque el mero Dios, el único y verdadero Dios, nos va a dar tronos, nos va a decir que reinemos con ellos, que juzguemos. ¿Eso es para qué? Humanamente hablando, los discípulos, ¿cómo se pudieron haber sentido? Fuertes, ¿no? Fuertes. Versículo 31, siempre hay un pero. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. A ver, otra vez volvemos a ese tema, ¿sí? ¿Cómo, Señor? Tú me estás diciendo que voy a reinar contigo. Tú me estás diciendo que vamos a juzgar nosotros a las 12 tribus de Israel. Nos estás diciendo que vamos a comer y beber a la mesa contigo y ahora nos dices que viene este Satanás y te pide permiso para zarandearlos, ¿no? Casi diría, perdón, ¿cómo lo voy a expresar? No manches, Señor, ¿cómo se te ocurre? O sea, tú nos estás levantando y ahora nos estás diciendo que va a venir y que nos va a zarandear. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Sí? ¿Qué era lo que le estaba ocurriendo a Pablo? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Él a través de las visiones y todo lo que Dios había hecho con su vida, todo lo que era ¿para qué? Para exaltarse, enorgullecerse. ¿Sí? Pero dice, pero yo he recibido ¿qué? ¿Un mensajero de qué? De Satanás. ¿Para qué? ¿Con qué propósito será?
Y él mismo lo dice, para que no sea yo orgulloso, altivo. ¿Sí me explico? Y aquí, fíjense, otra vez, a ver si me entienden lo que trato de decir. El Señor les acaba de decir, los acababa de levantar, pero al momento en que les dijo, pues Satanás ha pedido zarandearlos. A ver si es cierto, si ese lugar que ustedes quieren tener, piensan que se merecen, que no se lo merecen, ¿sí? A ver, porque dice más adelante, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti. O sea, no es quítamelo, Señor. O sea, si Él te ha pedido que venga a pedirte, o sea, ¿cómo me dices? Voy a estar orando por ti. ¿Cómo? Si tú eres Dios, tú eres mi Cristo, tú le deberías de decir, quítate, sanguijuela, no, sácate de aquí, búscale. Pero no, me dices, voy a estar orando por ti. ¿Cómo? Si nosotros oramos al Padre a través de ti, pero tú dices que vas a estar orando por mí. Es como que medio raro, ¿no? Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahora, ¿Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir en la vida de Pedro? Sí, ya lo sabía. Y por eso, por el hecho de que Jesús ya sabía lo que iba a decir Pedro, imagínense, viendo así el futuro, dirá, ay, Pedro ya me cae mal. Ay, ya no quiero nada con Pedro. Ay, ya, Pedro, tú ya no eres de los apóstoles, vete para allá. No, sí. Todos, inclusive los apóstoles, fueron elegidos bajo la gracia de Dios. ¿Se lo merecían? No, no se lo merecían. Sí, y también Pedro estaba bajo la gracia de Dios. Y cuando dice, cuando te arrepientas, ahora recordemos, te arrepientas, recordemos que es arrepentimiento de que es cambio de dirección. Sí, es diferente al arrepentimiento de que es cuando uno va de muerte a vida. Sí, que uno va en contra de la voluntad de Dios, pues ahora tiene un arrepentimiento y va ahora con el camino de Dios. Es el acto de que si yo iba para allá, cambio de dirección hacia este lado. Entonces, cuando dice, cuando te arrepientas, refiriéndose a lo que te va a ocurrir, que me vas a negar, y se lo dice más adelante, dice, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hasta el 34 dice, Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó, bueno, hasta ahí, nada más hasta el 34. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma otra vez volvemos? Jesús les dice, los levanta y les dice que van a ser zarandeados. Pregunta, ¿dónde está la lucha espiritual? ¿Dónde está la guerra espiritual? Nuevamente, Satanás le tiene que pedir permiso ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para tocarnos. ¿Quién es el que lucha por nosotros? Es más, ni necesita luchar con Satanás. Algo que debemos de entender, porque el mundo que nos enseña, está Dios y está su enemigo, Satanás. ¿Qué creen? Satanás no es el enemigo de Dios. Dios es el creador de absolutamente todo. No es una lucha del bien con el mal. Dios es Dios. Y lo lamentable es de que mucha gente no entiende lo que es realmente el correcto concepto de Dios. ¿Sí? Y cuando entendemos lo que es el concepto correcto de Dios, entendemos que Satanás simplemente es una criatura. No es enemigo de Dios porque no está al nivel de Dios, no tiene los mismos poderes de Dios, no tiene las características de Dios, sino si es una criatura celestial, pero a fin de cuentas es una cosa hecha. Entonces, no podemos
conceptualizar que Satanás es el enemigo de Dios, ¿sí? Sino simplemente, ¿de quién sí es enemigo? De nosotros, de nosotros. Pero de Dios no es enemigo, ¿sí? Entonces, si Satanás nos quiere hacer algo, quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, que somos parte de Dios, si Satanás nos quiere hacer algo, tiene que pasar por el filtro ¿de quién? De Dios. Pedirle permiso. Pedirle permiso, ¿sí? Pero no va a ser con el propósito para caer en pecado. Sí, sí, porque muchos ay, es que, no sé, tenía esta tanta necesidad y no me pude resistir y me llevé eso, robar. Sí, eso es un acto, ¿no? O igual, ay, es que igual pasan las muchachas y volteo a ver ay, y el Señor me pone tantas pruebas. No, no, no. Eso no son pruebas de Dios, eso es, como dice Jacobo, dice Santiago, dice, cada uno cae de su propia, ¿qué? Concupiscencia. ¿Sí? Entonces, esos no son pruebas de Dios, eso es parte del pecado. Las pruebas de Dios son las que te hacen crecer espiritualmente, ¿sí? No las que te hacen caer en pecado. ¿Sí me explico? Entonces, los discípulos o los apóstoles iban a irse muy orgullositos de lo que Jesús les había mencionado, pero también para que su fe fuese fortalecida, era necesario que esta cosa llamada Satanás lo pudiese darle tantito chance para que los arandera. Y aún así, ¿puede hacer lo que él quiera Satanás? No. Dios le dice, ok, lo puedes hacer, pero le puedes hacer esto, 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 y esto no. ¿Sí? Hasta el mismo Satanás podríamos decir que obedece las órdenes de Dios. Pregunto otra vez, ¿dónde estaría la guerra espiritual? ¿Habría necesidad de que nosotros estemos peleando con quién? ¿Sí me explico? No hay guerra, no hay guerra espiritual. Que en algunos lugares de repente igual, ay, es que, fíjense, hasta dice, ay, es que a la hermanita tal, hay que hacerle un exorcismo. ¿Cómo? ¿O es hermana o no es hermana? Porque si dices que hay que hacerle un exorcismo, entonces, ¿qué espíritu habitaba en ella? ¿No el Espíritu Santo? Y si nosotros vemos en los evangelios, cuando se acercaba Jesucristo a los demonios, ¿qué decían? Aléjate de nosotros, Santo Israel. Y si ahora nosotros creemos y entendemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿qué demonios, ahora sí que qué demonio va a querer entrar en nuestro cuerpo cuando el mismo Dios está habitando en nosotros? Es algo incoherente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso nosotros no, o en una iglesia no hay, tal vez si es alguien, ¿sí? Que no es creyente y pasa esa situación, ¿sí? Igual, no sé, a mí solamente una vez me pasó, pero aún así se trató, ¿sí? Se trató, pero una persona creyente, una persona cristiana, no puede ser exorcizada, no puede ser poseída, no puede ser guiada por un ente maligno, nada, porque de repente igual hay gente que, ay, es que me duele, ay, es que el enemigo me está atacando y que no sé qué, o sea, imagínense ahí nada más así, Satanás aquí a un lado y haciéndonos así. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Sí me explico? ¿Cómo para qué? ¿Sí? La semana pasada, antepasada, cuando veíamos acerca de nuestra fe, si recuerdan acerca de que nuestra fe es una fe que no es ciega, tiene evidencias y está basada realmente en cosas. Entonces, ¿qué nos invita a que nuestra fe también tenga un raciocinio? No solamente aceptar todas las cosas de que así nada más, así porque sí, sin razonar que lo que estamos haciendo realmente puede ser en alabanza a Dios o no puede ser en alabanza. ¿Sí? Inclusive en 1 Corintios 14 dice, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Sí? Que los espíritus de los profetas se sometan
Ay, sí, porque hay mucha gente, ay, es que no puedo, es que me siento, el Espíritu Santo me domina y no puedo. Cuidado con ese tipo de cosas. Sí, ya vimos lo que es el tema de la libertad con anterioridad y el Dios de la Biblia, el Dios vivo, real, no hace ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso otra vez quise enfatizar eso porque no hay una guerra espiritual. Nosotros no peleamos contra nadie. Satanás está sometido bajo la voluntad de Dios, bajo las órdenes de Dios. Sí, Satanás siempre está dispuesto para matar, robar y destruir. Y a nosotros Dios nos protege en todo momento. Y si hay algo que nos ocurre a nosotros que podríamos decir, ay, es que me pasó esto, antes de reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué me pasó? Digamos, ¿esto en qué me va a fortalecer mi fe? ¿Sí? ¿Esto en qué me va a ayudar a mi fe? ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, adelante. A ver, por ejemplo, a mí sí me pasó, por ejemplo, había unas personas que veían que leían la Biblia y cuando está, como dice una persona que no es creyente y que está en cierta situación manifestándose y vienen y le dicen, oye, tú que lees la Biblia, ayúdame. Y la primera vez sí dije, sí, fui, porque no sabía lo que ahora nos está enseñando usted, ¿no? Y esta persona se estaba convulsionando muy feo y le hacía muy feo. Y yo recuerdo que él, pues o así mi ignorancia, porque empezaba, sí le dije, te ato en el nombre de Jesús, sal. Y no sé, la persona reaccionó y se me quedó viendo así y me agarró y empezó a llorar. Entonces yo seguí orando por ella. Y una segunda vez vinieron y me dijeron, oye, tú que lees la Biblia, ¿nos puedes ayudar? Pero me acuerdo que esa vez sí volteé a ver a la pizza y me dio miedo. Y entonces le dije, no, después voy, le dije, porque estoy ocupada. Y no fui, porque me dio hasta escalofrío, o sea, volteé a ver a la persona y sí estaba con unos ojos muy feos y se veía muy mal la persona. Entonces yo la vi y le dije, estoy ocupada, porque me dio escalofrío. Y dije, ay, no, Dios mío, ya no voy. En esos casos, ¿qué hacemos? Lo que usted hizo estuvo bien, estuvo bien. Y en el segundo caso también estuvo bien, porque igual si usted va dudando, o sea, siempre todos esos va a ser, siempre va a haber temor, ¿sí? Pero inclusive aún así, fíjense que hasta eso fortalece nuestra fe, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que dice, ay, ¿a poco Dios existe? Ay, ¿a poco esto? ¿A poco? O sea, lo espiritual ¿a poco sí existe? Pero cuando se manifiesta eso, ¿sí? O sea, te das cuenta, si existe eso, entonces sí existe lo otro. ¿Sí me explico? Si existe eso maligno, entonces sí existe lo bueno. Entonces, ahí es donde digo, caray, entonces, si sí he creído, pues entonces tengo que fortalecer mi fe. Y aunque no haya ido, perdón, pero pues de cierta forma fortalece su fe. Y que bueno, que no fue porque si fue dudando, pues el que duda, inclusive, como dice Romanos, es pecado. No, pues no, más bien me dio miedo. Pues sí, o sea, sí. Así es. Sí, pero lamentablemente las personas que están allá afuera, esas sí son las que van a sufrir más. Nosotros no. ¿Sí me explico? Las de allá afuera sí, nosotros no, porque estamos mayor protegidos por Dios. Así de fácil. ¿Sí? Que, ay, es que me hicieron un trabajo, ay, es que me dejaron aquí, que la sal, ¿no? Ay, que me dejaron no sé qué, un símbolo, o me dejaron un muñeco de cera, o me dijeron que eso tengan por seguro que si han creído en Jesucristo como medio de salvación, no tienen por qué temer y no les va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, conceptos? ¿No? Adelante. Cuando el Señor le dice lo que él tenía y el Señor le dice, bástate mi gracia, ahí podríamos Ahorita lo vamos a ver. entender que son planes del Señor hacia su vida y para los que lo rodeaban. No le voy a contestar porque ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Sí. Bien. Es spoiler. Es spoiler. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien.
Pues regresamos a 2 Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, que es lo que continúa de esta cita. ¿Ya estamos ahí? Versículo 8 dice, bueno, quiero desde el versículo 7, que es, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Esto no es muy similar a lo que le pasó a los apóstoles? Sí, se iban a sentir así altivos y Satanás pidió zarandearlos. Bien, versículo 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Cuántas veces? 3, no solamente fue una vez. Y versículo 9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Otra vez, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Sí? Algo que no le dijo Dios a Pablo es de que iba a dejar de sentir lo que sentía. No. ¿Sí? Y de hecho, otra vez lo que decíamos con anterioridad con un pasaje antes, nosotros no podemos añadirle más cosas a la Biblia de lo que dice. ¿Sí? Entonces, hay mucho debate entre los académicos en cuanto a decir a qué Pablo se estaba refiriendo con que este mensajero de Satanás. ¿Lo dijo Pablo? No lo dijo Pablo. ¿Nosotros lo sabemos? No, pues tampoco. Sí, tampoco lo sabemos. Pero algo que sí nos puede decir Pablo es de que era algo que impedía que Pablo se fuese, que cayera en pecado, no, ¿verdad? Sino que no se enalteciera. ¿Sí? Algo que en lo cual él lo hacía que humilde. Algo en lo cual a él lo hacía que se doblegara nuevamente a los pies de Cristo y que no dije, es que el Señor, yo soy de sus preferidos, yo soy el visionario y sin mí no pueden entender la vida, o sea, ese tipo de cosas. Eso era lo que estaba provocando Satanás o este mensajero de Satanás para la vida de Pablo. Ahora, el Señor le contesta, mi gracia es todo lo que necesitas. Ahora, para este punto, se supone que ya vimos como que 3, 4 clases acerca de la gracia, ¿cierto o no? ¿Sí? Y cuando lleguemos aquí en cuanto a la gracia, ¿el concepto cambiará o será el mismo? Es el mismo. Entonces, pregunto, ¿qué es la gracia? Otra vez, es algo no merecido, ¿sí? Pero si nosotros recordamos en otras porciones de la Biblia, recordemos cómo Pablo empieza a recordar, nosotros éramos ¿qué? Pecadores y Cristo murió, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente no somos absolutamente nada. Entonces, cuando Dios le dice, que Pablo le dice, quítame esto, Señor, quítame de esto, y que el Señor le contesta, mi gracia es todo lo que necesitas, que le está diciendo. Tienes que recordar, Pablo, ¿sí? Que tú primeramente, ¿de dónde te saqué? Tienes que recordar, Pablo, que no eres absolutamente nadie. Tienes que recordar, Pablo, ¿sí? Que tú estás aquí porque yo quise que tú estuvieras aquí. ¿Fueron tus méritos, Pablo? No, recuerda eso. No fue por tus méritos. ¿Fue porque eres de Israel? No.
fue porque yo te elegí. ¿Sí? Por gracia. No te lo merecías. Simplemente eres nada, Pablo. Eres absolutamente nada. ¿Sí? Por eso dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Toda persona siempre para decir que tenemos que vivir o que es vivir bajo la gracia de Dios, ¿sí? Sí, esto romántico, ¿no? De que es que todos vivimos bajo la gracia de Dios, después el amor de Dios y Dios nos quiere, Dios nos ama. Normalmente eso se dice, ¿verdad? Pero cuando se estudia realmente lo que es la gracia, lo que es el concepto de la gracia de Dios, es, primeramente, es que yo no lo merezco. ¿Sí? Y si yo vivo bajo la gracia de Dios, ¿qué es lo que debo de entender? Que yo vivo de una forma en la cual yo no soy nada, ni soy merecedor absolutamente de nada. Y por lo cual no tengo por qué exaltarme, no tengo por qué sentirme muy, no tengo ni por qué sentirme mejor que los demás. Entender la gracia de Dios es entender que soy nada. ¿Sí me explico? No soy absolutamente nada. Y Él me salvó porque simplemente quiso salvarme. No por mi linda carita, no por mis posesiones, no por mis actos de bondad, no porque era amigo de alguien, no. Simplemente es por gracia. No lo merezco. Por eso dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo este mensajero de Satanás? Lo estaba haciendo débil, ¿sí? Lo estaba haciendo débil para que él no que, no, es que yo soy como, yo soy el apóstol Pablo, ¿cómo es de que tengo esta situación? ¿Cómo es que no puedo? Si yo mismo, yo recibí esto del Señor, ¿cómo es que no puedo mediar esta situación? ¿Cómo es que no puedo avanzar? ¿Qué era lo que pudiera haber estado haciendo Pablo? ¿Por sus qué? Luchar por sus qué? Por sus propias fuerzas. Luchar por lo que Dios había hecho en él referente a las visiones. Pensando o tomando eso de que Dios lo eligió y lo perdonó a pesar de que fue perseguidor de la iglesia, Dios lo perdonó. He de ser de los favoritos. Y tomando eso. No, no, Pablo. No. Sí. Tú estás batallando porque te estás exaltando y Dios quiere que entiendas que Él, mientras que tú te consideres nada, ¿sí? Eres débil. Y cuando nosotros nos consideramos débiles, nos consideramos nada, nos consideramos que no podemos, es cuando que mi poder actúa mejor en la debilidad. Y dice, así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Algo que siempre se tiene que entender, que lo entendió Pablo, que ahora nosotros debemos de entender, es de que nosotros igual, aunque sea inclusive podremos pensar una situación de pecado o algo con lo que estemos batallando, ¿sí? Muchas veces la gente, es que Dios no me quita este sentimiento, esto de que quiero tomar, ¿no? Dios no me quita esto de que quiero fumar. ¿Por qué Dios? Yo he dicho que he creído en Jesucristo y realmente lo creo, pero ¿por qué Dios me lo quita? ¿Por qué Dios no me lo quita? ¿A Pablo se lo quitó? No. Dios jamás dijo que te iba a quitar eso. Pero lo que sí prometió es que iba a estar contigo. Y tienes que entender que eso no te lo, así como a Pablo, tal vez no te lo va a quitar. Pero esa es una ocasión de debilidad para ti, en donde tu fe va ¿qué? A fortalecerse. Y que en esos momentos de debilidad no tienes que buscar, es que ya no siento nada, gracias a Dios, ¿no? No tienes que buscar, es que yo soy bien fuerte porque oro, porque esto, porque no. Porque quien se está manifestando y en esos momentos de debilidad, estás pidiendo, ayúdame Dios. Tú sabes que no puedo, ayúdame. ¿Sí? Recordemos que cuando realmente algo es pecado.
como según lo dice Jacobo Santiago, cuando se piensa el pecado o cuando se ejecuta. Cuando se ejecuta es realmente cuando se concibe el pecado. Entonces, el ser tentados, así como en el caso de Jesús, el ser tentado es caer en pecado. No, ¿sí? Todavía nosotros tenemos la opción de ¿qué? De rechazar. Entonces, sí puedo tener la sensación de, ay, es que quiero acabarme todo el vino de esa vinatería, ¿no? Quiero acabármela. Señor, soy débil, ayúdame. Tengo esa sensación, tengo esto. Si en ese momento buscamos y refugio en Dios, en esa debilidad es donde Dios, ¿qué? Actúa, se manifiesta. Y entonces, ¿quién es exaltado? ¿Yo o Dios? Dios, porque ¿quién es el que tenemos que exaltar en nuestras vidas? A Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Nada. ¿Nosotros merecemos ser exaltados? No, Dios. ¿Sí me explico? Y lamentablemente muchas de las cosas que nosotros podríamos hacer fuera o dentro de la iglesia, en el trabajo, muchas veces lo que buscamos es que nosotros seamos ¿qué? Reconocidos. Que se nos reconozca lo que hicimos. Bueno, para con Dios no. Para con Dios, al que tiene en nuestra vida, quien tiene que ser exaltado es Dios. Y si no tenemos ese tipo de debilidades como lo manifiesta aquí Pablo, ¿cómo nuestra fe puede ser fortalecida? ¿Sí me explico? ¿Cómo puede ser fortalecida? Y tomando un poco en Mateo capítulo 4 acerca de la tentación de Jesús, él estuvo sin comer durante 40 días y 40 noches, ¿sí? Y cuando llegó Satanás, ¿cuál fue la primera tentación? Convierte las piedras en pan. Sí, eso. O sea, ¿por qué necesitaba que Jesús pasara 40 días y 40 noches? Para que fuera débil y tuviera hambre. Porque cuando llegara Satanás y tentara a Jesús, pudiese encontrarlo ¿en qué? En debilidad. Imagínense, después de que ya Jesús no, pues ya voy al desierto, pero me voy a ir bien desayunado, ¿no? Ya se va bien desayunado, llega al desierto, llega Satanás y le dice, convierte las piedras en... ¿Qué hubiera dicho Jesús? Gracias, provecho, estoy lleno ahorita. Gracias. ¿Sí me explico? Sí, era necesario que nuestro Dios, que nuestro Señor pudiese tener ese periodo de debilidad para que cuando llegara el tentador, ¿sí? Pudiese realmente tentarlo de veras. Si no, dirían, pues qué chiste, ¿verdad? Acaba de desayunar, pues claro, todos van a decir no, gracias. Pero ya tenía 40 días y 40 noches. ¿Sí me explico? Entonces, igual es con todos, es igual con todos. Todos necesitamos tener de cierta forma ciertas debilidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Si no se manifiesta, si no, y de hecho algo de lo que nosotros predicamos mucho en Aposento Alto es de que un hijo de Dios, un verdadero creyente, necesita tener problemas. Si no tiene problemas, cuidado. Pero necesitamos tener problemas porque a través de los problemas nosotros vamos creciendo. ¿Sí? Si alguien dice, es que yo vivo una vida en Cristo de color de rosa, no tengo problemas, me va bien económicamente, me va bien en mi familia, me va bien en esto, me va bien en el trabajo. Muchos quisiéramos eso, ¿no? Utópicamente hablando, todo perfecto, ¿no? Cristo ha cambiado mi vida y tenemos todo eso, prácticamente no tenemos ningún problema. Cuidado. Cuidado. ¿Sí? Porque todos los cristianos, hasta el mismo Señor Jesucristo, tuvo problemas. ¿Sí? Y el mismo Señor, y un pasaje que también vimos alguna ocasión aquí, el mismo Señor Jesucristo dice, a mí me quisieron matar, ¿sí? A mí me quisieron hacer esto y lo otro. Yo soy su maestro y ustedes son mis discípulos. Y los discípulos no son mayor que el maestro. Así que de la misma forma como me persiguieron y me hicieron a mí, ¿qué creen que les va a pasar a ustedes? Lo mismo. Dijo, ¿no van a tener ningún problema? No.
¿sí? Dijo, van a tener problemas, ¿sí? ¿Sí? Eso es algo que también, porque inclusive cuando compartimos el Evangelio, muchas veces se minimiza, se adelgaza el Evangelio y muchas veces se le dice o se le da falsas promesas a la gente. Todos tus problemas se van a solucionar en Cristo. ¿Y es cierto? No, vas a tener más problemas, ¿sí? Pero gracias a que vas a tener más problemas, a que vas a ser débil, a que vas a tener muchas cosas en las cuales vas a sentirte hasta impotente, qué bueno, porque entonces el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Y qué dice Santiago? Y perdona, estoy citando muchas cosas así. Santiago dice, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas, gócense, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, todo va diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos que tener problemas? Sí. Todo hijo de Dios, todo cristiano, jamás dejará de tener problemas. ¿Sí? Seguimos adelante y dice otra vez, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los, fíjense, ¿me deleito en qué? En mis debilidades, en los insultos. O sea, a Pablo, que era Pablo, lo insultaban, le decían que sí, le iba mal. A nosotros nos pueden haber ya insultado algunas veces, sí, muchas veces, ¿verdad? Sí, bueno, en privaciones, o sea, Pablo también sufrió privaciones, sí, a veces comía, a veces podríamos decir, como dice también por ahí, creo que sí, en Filipenses, eh, el famoso Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Bueno, y ya vimos ese texto, ¿no? Que está refiriendo a que a veces come con lo que tiene y a veces pues no tiene y aprendió a vivir de esa forma. ¿Sí me explico? Y después dice persecuciones y dificultades. ¿Pablo tenía una vida color de rosa en Cristo? No. ¿Sí? Dice, y dificultades que sufro por Cristo, dice, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero es fuerte porque es Él. No, es fuerte porque Dios es el que obra a través de esa debilidad y lo hace fuerte. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso es vivir bajo la gracia de Dios. Siempre en fe, siempre confiando en Dios en esos momentos de debilidad. No es por lo que en nosotros nos sintamos bien fuertes, no, es por lo que Dios actúa en nosotros. ¿Sí me explico? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Sí quedó contestada su? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera opinar algo? Decir, ¿no? Reclamar. Entonces los cristianos que dicen que les va todo bien y que están bien, porque ellos están bien con Dios, como dice usted, aguas, ¿no? Aguas. Imagínense que eso se lo dijeran a Pablo. Pablo diría, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero pues yo no. Sí, por ejemplo, yo también puedo decir, si ustedes me preguntan, Eduardo, ¿tienes problemas? Sí, muchos problemas. ¿Sí? Y por eso me pongo a chillar, por eso digo, ya no quiero nada con Cristo, ya no, a porcentaje alto se elimina, ¿no? Ya no los quiero ver, o sea, por eso digo, pues no. Y aún así, a pesar de los problemas, ustedes saben, yo trabajo una noche antes, vengo aquí desvelado, ¿es un problema para mí? Pues sí, yo normalmente lo que son de lunes a martes, miércoles, que es cuando los otros días que trabajo, al otro día llego y igual hacemos una actividad que hacemos normalmente las mañanas, comemos y vengo de trabajar y a dormir. Pero ahorita es domingo. ¿Sí me explico? Entonces digo, yo también no tengo una vida color de rosa. Yo no tengo un trabajo color de rosa, por decirlo así. ¿Sí? Y aún así, quien nos fortalece debe de ser siempre Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Yo creo que sí nos da tiempo. Ya nada más es un pasaje. Punto 6. La gracia nos anima
a buscar más a Dios. Párrafo siguiente. La gracia de Dios nos invita a abandonar el temor y la duda para acercarnos a Dios con confianza y sinceridad. Al saber que Jesús comprende nuestras debilidades y nos fortalece, nuestras debilidades y nos fortalece, debilidades y nos fortalece, ahí estuvo mal, nos ofrece un acceso directo al trono de la gracia. Se despierta en nosotros un anhelo de conocerlo más, de creer en intimidad con Él y de confiar en su misericordia en cada circunstancia. Este llamado a buscar más a Dios se traduce en una vida de oración, adoración y entrega, donde la gracia se convierte en el motor que impulsa nuestra transformación y crecimiento espiritual. Vamos a la epístola a los Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? Algunos creen que lo hizo Pablo, pero los mismos detalles internos de la epístola también apuntan a que no fue Pablo. ¿Sí? Es un autor desconocido. Algunos son más, yo soy de esta idea, que pudo haber sido Apolos. ¿Sí recuerdan? Que era diestro en la ley, completamente dirigido hacia los judíos. ¿Sí? ¿Por qué no Pablo? Pues porque normalmente en todas las epístolas de Pablo, desde los primeros versículos, se presenta como Pablo y al final se despide como Pablo y todos los demás, pero Hebreos no. ¿Sí? Bien. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, fíjense cómo lo dice aquí, aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué es a lo que nos tenemos que aferrar? ¿Qué creemos? Lo que acaba de decir, que primeramente nosotros creímos en Jesucristo como medio de salvación porque creímos primeramente que somos pecadores, ¿sí? Y que necesitamos arrepentimiento o cambiar nuestra vida. Eso es lo que primeramente entendemos, que hay un Dios en el cual yo he hecho algo en contra de Él y que yo tengo una deuda delante de Él. También he creído que Dios puso el medio, que es a través de Jesucristo, para que yo pudiese tener perdón de pecados. Y también creemos que Jesucristo resucitó como prueba de que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue el suficiente para que yo tuviese perdón de pecados. Si Jesucristo no hubiese resucitado, yo y todos nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados, ¿sí? Y todavía tendríamos esa deuda delante de Dios. Y ha subido para que le diga al Padre, Él ha creído, Él ha creído, Él ha creído, Él también, etcétera, etcétera. Por eso es de que Hebreos dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo porque Jesucristo subió y está sentado a la derecha del Padre, está en el cielo, dice Jesús, el Hijo de Dios, no María, no Martín de Porres, no Judas Tadeo, no la diabólica muerte, no Buda, no Hare Krishna, no nada. Jesucristo fue el que murió por nosotros y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote delante de Dios. ¿Y vamos bien? ¿Sí? Dice, aferrémonos a lo que creemos. Y eso es algo en lo cual nosotros siempre, siempre tenemos que creer y aferrarnos a eso. Si hay alguien y dice, no, es que María es la intercesora entre Dios y nosotros, ¿eso qué tenemos que hacer con eso? No. Sí. Que nos digan, no es que José Smith es el último profeta, Dios y dio este libro del Mormón, y si no crees que el libro del Mormón y José Smith es el último profeta, no eres salvo. Y le dicen a uno, sea feliz, sea mormón. Que si uno es... Sí.
Sí. no vas a tener problemas y todo va a ser. Ese es uno de los lemas de la Sí. iglesia. Entonces, aunque te digan lo que digan, si va en contra del evangelio que hemos escuchado, que hemos creído, completamente, como dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, que sea maldito. No lo escuchemos. ¿Sí? Dice versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y si recuerdan lo que leímos anteriormente, que Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes han estado conmigo durante todo este tiempo de mi prueba. ¿Sí? También dijimos de que no solamente fue las 3 tentaciones que Satanás trajo a la vida de Jesús, sino en todo momento. ¿Sí? Entonces, en todo momento de su vida, Jesucristo estuvo pecando. Jesucristo estuvo venciendo la tentación y nunca pecó. ¿Sí me explico? Por eso, qué interesante qué fue lo que vimos en Pablo, qué fue lo que vimos con Pedro, qué fue lo que vimos en Job. Todos bajo la gracia, ¿sí? Se pueden sentir que débiles. ¿Sí? Por eso cuando dice aquí Hebreos que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Si nosotros, Señor, ayúdame, ¿Él me entenderá? Sí. Señor, es que tengo problemas con Él, ¿Él me entenderá? Sí. Dirán, ay, ¿a poco Jesús tuvo la tentación? Sí. Sí, pero ¿qué crees? Nunca pecó. ¿Sí? Y después dice, versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Al trono de qué? De la gracia. ¿Sí? Algo que tenemos que entender es de que, y otra vez ese trono de la gracia, que es un trono que yo me merezco acercarme a ese trono de la gracia. No. ¿Sí? Yo me puedo acercar a ese trono de la gracia gracias a quién, a ese sumo sacerdote, ¿sí? Que se ofreció a sí mismo para que yo pudiese tener vida. ¿Es por mí? No, es por Él. ¿Sí? Y Él es el que me ayuda en todo momento, en toda debilidad, mientras que yo busque su auxilio. Si yo no busco su auxilio en esos momentos de debilidad, entonces yo quiero estar luchando solo, yo quiero luchar con mis propias fuerzas. ¿Y qué crees que va a pasar? No vas a poder. No vas a poder. ¿Sí? Entonces, si un día domingo en la mañana dices, hoy no quiero ir a la iglesia, ayúdame, Señor. Ahí te va a ayudar y vas a venir, ¿verdad? Pero si no le pides permiso, si no le pides ayuda a Dios, ¿vas a venir? No, nunca vas a venir. ¿Me explico? ¿Sí? Es un ejemplo burdo. ¿Sí? Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Dice, allí recibiremos ¿qué? Su misericordia. Y dice, y encontraremos la gracia. Otra vez mencionamos el tema de la gracia, eso que no merece, ese regalo de Dios que no merecemos. O sea, otra vez repito, ¿por quiénes siempre van a ser los méritos? Por Jesús. ¿Por mí? No. Entonces, Jesucristo lo hizo todo bien. Jesucristo lo hizo todo perfecto. Entonces, si Jesucristo lo hizo todo bien, si Jesucristo lo hizo todo perfecto, si yo he creído en Jesucristo como mi medio de salvación y sé que Él es mi sacerdote delante de Dios, entonces, por eso dice, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? No, por los que Jesucristo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo bien. ¿Sí? Si Jesucristo siempre es ese medio entre Dios y yo, siempre todo estará bien. Si yo meto otra cosa, si yo es que Señor, yo he orado mucho para que tú me concedas esto, ¿ahí estuvo bien o estuvo mal? Porque estoy diciendo yo he orado. Entonces, ¿a quién le estoy cargando los méritos? ¿Sí? Y tiene que ser todo
¿Por los méritos de quién? De Jesús. ¿Sí? Por eso siempre, y Pedro menciona, siempre que pidáis algo al Padre, háganlo siempre en el nombre de quién? De Cristo, porque Él lo hizo todo bien. Él lo hizo conforme conforme lo debería de haber hecho. Por eso nosotros confiadamente, si hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, con toda confianza, creyendo en no lo que yo soy o lo que yo hice, sino porque yo no soy nada, ¿sí? Sino por la gracia de Dios, porque no me merezco nada, sino por lo que hizo Jesucristo, es por lo que puedo yo acercarme a Dios. Siempre que oro, siempre que le pido, siempre es en el nombre de Cristo, porque es por Él, por sus méritos, no por mi linda carita, ni porque ore muy bonito, no, es por Él. ¿Sí me explico? Y otra vez dice, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Dios promete ayudarnos en cada debilidad de nuestra vida, en cada problema? Sí, Él comprende que necesito un trabajo, Él comprende que necesito estar bien con mi esposa, Él comprende que necesito guiar a mis hijos de una forma correcta, Él comprende que necesito un lugar donde vivir, Él comprende todas las áreas de mi vida. Él las comprende. ¿Y me las merezco? No. ¿Sí? Pero por los méritos que Jesucristo ha hecho por mí, que ha hecho para que yo tuviese la salvación, es por lo que me acerco y pido ayuda, orientación, fortaleza. Y por eso el vivir, otra vez, repito, el vivir bajo la gracia siempre va a ser a través de Jesucristo. Pedir auxilio a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque debemos de entender que nosotros no somos nada, ni hemos hecho absolutamente nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Y eso va a cambiar? ¿Algún día dejaré de ser nada? ¿Qué crees? Jamás, porque siempre vas a ser nada, porque no te lo mereces. Simplemente es por la gracia de Dios. Este don, este lugar no merecido. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante. Yo creo que ahí es donde vemos la gracia, por ejemplo, en Job y en David, ¿no? Ellos vivieron bajo la gracia, ¿sí? Cuando Job dice, Dios da, Dios quita. Ahí está reconociendo que todo lo que tenía, porque él, a pesar de que era sumamente rico, Dios le quitó todo, ¿sí? Y él dijo, Dios no, Dios da, Dios quita. Y siguió confiando en él. David igual reconocía su pecado y decía, Señor, tú, estoy aquí, soy lo que soy porque tú me tienes aquí. Y se arrepentía. Ahí es donde vemos cuando es vivir bajo la gracia de Dios, reconociendo que aunque lo conocemos, sí tenemos esas pruebas, pero reconocemos que por Dios estamos y por Él somos. Entonces vemos la gracia de Dios que es inmerecida, aún teniendo el conocimiento de Dios, ¿no? Así es, sí, así es. Y aún así hay gente que, por ejemplo, digamos, nuestros hijos que pueden llegar a terminar sus estudios y todo, ¿no? Y llegan a tener un buen trabajo. A veces decimos, la gente de afuera que dice, no, pues qué bueno, gracias a que tú te esforzaste, gracias a que tú le echaste ganas, gracias a que esto, lo otro, ¿no? Pero en un cristiano, ¿cómo debería ser? Completamente diferente. Entender que pues tengo el trabajo por la gracia de Dios, porque Él nos ayudó, ¿sí? Él me ayudó cuando no entendía esto en mi materia o lo que sea. Aún así, siempre, ¿no? Y a mí alguna vez me dijeron, no, pero tú también te esforzaste. No. Siempre Dios, nada nosotros. Sí, o la gente también suele decir mucho, ¡ay, qué suerte! Ajá. No, aquí no hacemos decir la suerte. No, voy a decir una barbaridad, pero nosotros, no, mejor no. Vamos a siguiente párrafo. No, es que, bueno, sí lo voy a decir.
Nosotros no creemos en la suerte, ¿sí? Nosotros no creemos absolutamente en la suerte. Pero sí creemos que mi esposa tiene mala suerte. Porque, pues sí, ¿por qué? Porque si vamos en la calle y pasa un pajarito, ¿a quién le cae? A mi esposa. Si pasa algo o que se tropieza, ¿quién se tropieza? Mi esposa. Si hacemos huevo revuelto para todos, ¿a quién le sale el pedazo de cascarón? A mi esposa. Si ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas, digo, no, lo dije así como broma, pero algo pasa ahí. Pero no, no es suerte. No creemos en esa suerte, en la suerte. Sí, de hecho en la Biblia dice, la suerte es de Dios. ¿Cómo? Es parte de fortalecer su fe. Sí, sí, es parte de fortalecer su fe. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Siguiente capítulo. Siguiente párrafo. La gracia de Dios se revela como un regalo inmerecido que transforma, fortalece y redime. En su manifestación suprema en Jesucristo, encontramos un amor que no solo nos salva del pecado, sino que nos impulsa a vivir en santidad y a buscar una relación íntima y constante con nuestro Creador. Al comprender que esta gracia nos fortalece en nuestras debilidades y nos invita a acercarnos con confianza al trono divino, descubrimos una fuente inagotable de esperanza y renovación. En cada paso de nuestro caminar, la gracia nos llama a perdonar, a servir y a ser testigos de un poder transformador que trasciende las limitaciones humanas, guiándonos hacia una vida plena y la promesa de la eternidad. Con esta comprensión, reconocemos que la gracia de Dios es el pilar fundamental sobre el cual se edifica nuestra fe y nuestro futuro. Si no fuera gracias a la gracia de Dios, nuestra fe no crecería. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.